¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre. 4 indicadores de que él puede no ser el indicado es el tema de este video. Vamos a comenzar. En la vida pasamos por todo tipo de situaciones emocionalmente desafiantes y cuando estás en medio de ellas es difícil entender por qué tiene que suceder. Creo firmemente en que las cosas suceden por una razón, sin importar lo doloroso que pueda ser en el momento. Cuando ocurre una ruptura, es importante entender que la mayoría de las veces la persona con la que se rompió querrá recuperar a su ex en diversos grados. Es la naturaleza humana básica. Cuando abruptamente le quitas algo a alguien, inmediatamente lo quiere de vuelta. Eso no quiere decir que desees volver a estar con tu ex necesariamente, pero para ayudarte a comprender realmente lo que sientes, veamos algunas pistas que te ayudarán a saber si él no es el indicado para ti en este momento. Primera pista, él no puede explicarte las razones detrás de la ruptura. Para volver a estar juntos, necesitas estabilidad y reconocer exactamente cuál es realmente la situación entre tú y tu ex. Si tu ex novio fue quien tomó la decisión de separarse, pero no tuvo las agallas de explicarte por qué, aunque solo sea para brindarte algún tipo de cierre definitivo, es posible que ni siquiera sea digno de los avances y lo que puedas hacer al respecto y los esfuerzos sobre todo que has hecho para tratar de salvar tu relación. No es digno de ello. Independientemente de quién haya decidido romper, no puede ser el único o única que intenta reconstruir las cosas. Un hombre incapaz de respaldar sus palabras cuando anuncia sus decisiones refleja que puede no ser lo suficientemente estable o maduro en su vida personal. Por favor, asegúrate de entender la posibilidad de esta realidad. Si él es el indicado para ti, a su vez algún día tendrá que llegar a un acuerdo y comprender completamente que una relación es una sucesión de altibajos. No puedes disfrutar verdaderamente de los elementos positivos si huyes después de la primera serie de problemas y desafíos. 2. Te lastima sin darte cuenta. Cuando tu ex está siendo imprudente y ya no considera sus actos o palabras y evita entender tu tristeza o miedos, puede hacerte mucho daño y dejarte un daño duradero. Ten cuidado, ya que esto puede llevarte no solo a perder la confianza en ti misma, sino que podrías comenzar a dudar de tus propios sentimientos en el futuro, así como del amor en general. Por supuesto, si has creado una situación en la que todo lo que haces es acosarlo, no será receptiva a tus emociones y tristeza. Sin embargo, si has tomado cierta distancia y sabes cómo hacerle saber tu angustia, pero él sigue siendo el mismo y no trata de terminar las cosas en buenos términos, entonces seguramente no le importas tú y tu tristeza, y francamente él puede no ser y seguramente no merece ser el indicado para ti. Para Olinda, que es una persona a la que ayudamos, esto era algo que también estaba presente en su relación. Con frecuencia se sentía herida por alguna de las formas en que él expresaba sus ideas e incidencias. Ella los tomaba muy personal. Si bien, por un lado, le mostró que su ego se involucró en la forma en que piensa, lo cual no siempre es bueno, también mostró que realmente tendría que comunicarse con su ex para evitar que suceda en el futuro. 3. No hace nada para mejorar las cosas. Si constantemente te evita o te ignora y no tiene en cuenta tus acciones y al mismo tiempo no se da cuenta de tus necesidades, debes saber que independientemente de cómo estén las cosas, no habría podido mantenerte feliz a largo plazo o hacerte feliz. Es bastante obvio. Recuerda que el objetivo en la reconciliación o cuando se trata de volver con tu ex es poder empezar algo nuevo, basado en una base más sólida. En tu situación, tu ex parece inclinado a ver tus necesidades y es por eso que debes dejar de intentar reconquistarlo, porque tus necesidades llegaron a un segundo plano para él. Un silencio o cortar toda comunicación con tu ex es la mejor opción ante su ignorante desconocimiento. Te permite reconstruirte a ti misma y reiniciar el contacto primero con él cuando sea el momento adecuado. Eso es importante. Mientras tal vez también provoques un cambio en su comportamiento si realmente él es el indicado para ti. Él cambiará si así lo prefiere y cree que en ti ha encontrado el amor. 4. Si él no te hace feliz, entonces, ¿por qué estás tratando de hacerlo feliz tú? Pregúntate ello. Te estás aferrando a tus emociones y recuerdos, pero no necesariamente a él. Es un problema con el que me encuentro regularmente. Pregúntate si es tu ego y no el apego a tu relación lo que habla en tu nombre. Otro consejo que tengo, si estás considerando recuperarlo, aunque es en realidad solo una idea, pero tiene una alta tasa de éxito,
es el autoexamen, autoanalizarse. Te invito a preguntarte si realmente te trajo toda la felicidad que esperabas y piensas que mereces. Además, realmente debes reflexionar sobre si él también tiene cosas en las que debería estar trabajando para cambiar, en cuyo caso trata de recordar también que no siempre debe depender todo de ti y debes saber que puedes encontrar a otro hombre que te tratará igual de bien, si no mejor. ¿Puede ser el elegido si no es perfecto? Te preguntas. Bueno, en la mayoría de las sociedades, la idea del único conlleva una gran cantidad de peso y presión. Las personas piensan inconscientemente que su pareja debe cumplir con todos los criterios de su lista de características que debe tener su pareja perfecta. El problema es que olvidamos que nadie es perfecto y a veces estas listas, incluso si son solo mentales, pueden ejercer una gran presión sobre la relación y en última instancia causar tensiones o incluso rupturas lamentables. En la relación con Olinda, su ex no era perfecto. Sin embargo, esto no significa que él no fuera el elegido. La mayor parte de lo que él aportó a la relación mejoró sus experiencias como pareja y como persona en general. Él era bueno para ella a pesar de que tenía algunas cosas en las que trabajar. Al final, todos somos personas. El verdadero objetivo no es encontrar una pareja perfecta. El objetivo es encontrar un compañero cuyas imperfecciones funcionen con las tuyas y se pueda trabajar con la ayuda de los demás. Ese es el camino y esa es la forma de una relación estable y duradera. Bien, llegamos al final del video. Seguramente estás aquí porque quieres recuperar tu relación y está bien porque sientes que es la persona ideal para ti. No cometas errores en el proceso y para ello hemos creado una guía gratuita de inicio para justamente eso, no cometer errores en el camino. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comparte y comenta. Cuídate mucho. Un abrazo y hasta el próximo video.